Hola, bueno, como reflexión clínica en cuanto a la entrevista de pareja, voy a explicar un poco cómo se condujo esta primera sesión, qué decisiones tomé durante la terapia, qué patrón también de comunicación identifiqué dentro de la pareja y qué aprendizajes me dejó esta experiencia. Todo desde el enfoque de terapia focalizada en las emociones, propuesta por Sue Johnson. Eh, Desde el inicio de la sesión, una de mis prioridades fue crear un espacio en que ellos se sintieran seguros, consultándoles si es que esta fue su primera vez como en terapia de pareja, y comencé estableciendo un encuadre claro, explicando la duración de la sesión, los límites de la confidencialidad y también cuál es mi rol de terapeuta, ya que no podría tomar mandos. También aclaré explícitamente que mi función no era buscar quién tenía la culpa o la razón, sino ayudar a que ambos pudieran expresarse y sentirse escuchados. Esto importante para disminuir la tensión inicial y también reducir el miedo a ser juzgados. También establecí reglas básicas de comunicación como respetar estos turnos de palabras y permitir pausas cuando la conversación se volviera muy intensa. Estas acciones también buscaron generar seguridad emocional, que es algo fundamental dentro de esta terapia. Otra decisión técnica importante fue la forma en que organicé la sesión, ya que traté de realizar primero una exploración breve de acuerdo eh, al motivo de consulta, luego dediqué un espacio a la historia de la pareja, a los aspectos positivos del vínculo y finalmente también regresé al conflicto actual. Este orden permitió que la sesión no se centrara únicamente en el problema, sino que también pudiéramos ver el vínculo emocional que hay entre ellos, lo cual ayudó a disminuir que se pusieran a la defensiva. Para que también exista una participación equilibrada, dirigí preguntas abiertas en las que los dos podían responderme y utilicé resúmenes frecuentes, también habilidades clínicas como la paráfrasis, empatía, para que ellos puedan comprender, escuchar y sentirse también escuchados en cuanto a lo que me estaban contando y expresando. Algo muy importante es que durante la entrevista identifiqué un patrón de interacción que Sue Johnson describe como este patrón de protesta y retirada, en el que uno de los miembros reaccione ante la inseguridad o ante el miedo a perder esta conexión. En este caso, Paz, que insistía en llamar, en buscar a Washington, eh, y tenía esta inseguridad y miedo de que él pudiera hacer algo si no le contestaba. Y también podemos identificar ahí este miedo a la pérdida de la relación o de la otra persona, lo que suele expresarse a través de reclamos o de insistencia. Por otro lado, Washington, frente a esta intensidad emocional, respondía retirándose, callándose o evitando contestar la llamada, generalmente como una forma de protegerse y de no empeorar el conflicto dentro de la relación. Este ciclo, con el tiempo, se ha ido intensificando a partir de la distancia que existe entre ellos, ya que el uno está viviendo en el oriente y el otro en la sierra. Y esta separación activó estas inseguridades dentro de la relación y esto em, tiene algo que ver con la teoría del apego. Al nombrar este patrón de manera descriptiva y sin culpabilizar también al otro, ambos pudieron reconocerse
en él y sentirse también, saber cuál era su rol que habían tomado dentro de este patrón sin sentirse atacados. A lo largo de esta sesión, y al momento de ya identificar este patrón y de que ellos sean conscientes del rol que habían tomado, la, durante la sesión también intenté no quedarme únicamente en el contenido de las discusiones, sino también poner atención en cuáles eran las emociones que ellos estaban sintiendo en ese momento desde la teoría del enfoque en las emociones. Esto implica identificar estas emociones primarias que suelen estar ocultas bajo estas reacciones, como el enojo o el silencio. En esta pareja pude observar que detrás de los reclamos aparecían emociones como tristeza, miedo, eh, inseguridad, y mientras que detrás de la retirada también se encontraban sentimientos de sobrecarga, miedo al conflicto, sensación de no ser suficiente. Washington se sentía criticado por su pareja y había este miedo a la pérdida también de las dos partes. Al validar estas emociones, al al ser escuchados por el otro y reflejarlas en voz alta, busqué que ambos se sintieran comprendidos y que pudieran empezar a ver al otro no como un enemigo, sino como alguien que también está reaccionando desde el dolor y desde esa frustración de no saber de qué forma actuar para no generar más conflicto o para no perder a la pareja. En los momentos en la que la conversación se volvió más tensa, tomé la decisión de intervenir para pausar el diálogo y reorganizar los turnos de palabra. El objetivo de estas intervenciones no fue resolver el conflicto, sino contener un poco la intensidad emocional y que exista un poco más de seguridad en cuanto a la comunicación. Este tipo de pausas nos permite regular esta activación emocional que están sintiendo al escuchar al otro y mantener la sensación en un nivel que sea manejable para ambos. También al realizar preguntas orientadas a identificar las fortalezas de la relación y los aspectos que valoran el uno del otro, permitió equilibrar la mirada clínica y evitar que la pareja se definiera únicamente por cuáles son sus dificultades actuales. Además, recordar estos momentos de conexión ayudó a reforzar la idea de que existe un vínculo todavía significativo entre ellos y que vale la pena cuidar y seguir trabajando. Como aprendizaje principal, considero que fue primero adecuado priorizar la comprensión del patrón de esta interacción que la pareja estaba teniendo, eh, la validación emocional que en esta primera entrevista es muy importante antes que buscar soluciones inmediatas. Y sin embargo, en una próxima sesión podríamos profundizar antes en la experiencia emocional interna de cada miembro, especialmente en los momentos específicos en los que se activa este patrón de protesta y de retirada. También se podría explorar con mayor claridad las necesidades de apego de cada uno para que ambos puedan expresar de forma más directa qué necesitan del otro cuando se sienten inseguros. Creo que en conclusión esta primera entrevista permitió comprender cómo la distancia física que estaba teniendo esta pareja había activado sus inseguridades y este patrón de protesta y retirada. Desde la terapia focalizada en las emociones, estas dificultades se entienden como respuestas a una amenaza al vínculo de apego y no como la falta de amor o compromiso.